Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Realmente es lindo poder encontrarnos con ustedes en estos videos porque estamos estudiando el libro de Marcos y estamos llegando ya al final. El video anterior tuve una confusión, dije 2 capítulos finales, pero son 3, ¿sí? 14, 15 y 16. Y me di cuenta que lo dije varias veces. Y es importante por ahí hacer segmentación de la Biblia para entender los bloques temáticos que tiene la Biblia, y fue un error importante, ¿sí? Así que estudiamos esta semana el capítulo 14 y en las 2 últimas lecciones vamos a estudiar los capítulos 15 y 16 de Marcos, así que son 3 capítulos y no 2. Este capítulo de Marcos 14 es un capítulo largo, es muy extenso, fíjate que tiene 72 versículos, es muy largo, pero engloba aspectos muy importantes del final del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Ya Marcos, como dijimos, desde el capítulo 11 bajó la aceleración, puso el freno y empezó a concentrarse más en algunos aspectos íntimos muy cercanos a la vida del Señor Jesús. Cuestiones como la autoridad sobre el templo, sobre las ofrendas. Nosotros vimos charlas muy íntimas con los líderes de su época. Vimos aspectos de, en el capítulo 14 vamos a estar viendo aspectos de el encuentro de Jesús con María. Hoy veríamos un poquito más acerca del juicio nefasto que hubo en ese tribunal donde estuvo obviamente Satanás allí trabajando en la mente de esos hombres, porque se jugaba todo por el todo. Ya había perdido en el desierto Satanás, ya había perdido en el Getsemaní, y le quedaba la última bala por la última apuesta, el último esfuerzo por tratar de hacer pecar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, en un momento tan crítico como fue el Getsemaní, lo vamos a estar hablando un poquito ahora, Él salió vencedor. En el juicio, que fue tanta presión de los hombres que estaban allí. Queridos amigos, no piensen que el concilio eran gente que no sabía usar palabras, era como la corte suprema de la época. Eran los jueces del momento, era el cuerpo máximo en cuanto a las atribuciones o a las prerrogativas judiciales, legislativas y prácticamente ejecutiva de la época. Jesús tuvo una presión terrible. Jesús no había, recuerden que tuvo esa última cena con los apóstoles, y Jesús ahora pasa de la última cena, va al Getsemaní, pasa la crisis en su cuerpo, en su estado mental, y ahora pasa al juicio. O sea, Jesús tuvo un jueves de noche y un viernes extremadamente desgastante a nivel físico. Fue terrible, pero Jesús venció. Jesús venció, y eso es lo lindo que nos cuenta Marcos. Cada evento que describe Marcos en este capítulo nos debe llevar a hoy en día vivir de forma diferente, agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros aquí en la tierra, agradecer a Jesús, a brindarle alabanza porque Él peleó por mí, Él peleó por ti y ganó. Vamos a orar y vamos a hablar un poquito de estos eventos. Querido Señor Jesús, estamos por empezar momentos cruciales en tu vida, aquí en la tierra. Estamos agradecidos como hermanos, como iglesia, porque podemos conocer estos temas que son tan importantes, estos momentos que son tan cruciales en tu ministerio aquí en la tierra, que te agradecemos, oh Dios, por traer a Jesús aquí a la tierra. Gracias porque Él vino a morir en nuestro lugar, Él vino a pelear por nosotros y Él ganó. Él ganó. Señor, ayúdanos a vivir una vida diferente. Ayúdanos a confiar en el poder de nuestro Salvador, el gran Yo Soy. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.
Un evento muy interesante en Marcos capítulo 14 es la última cena. La última cena tiene obviamente vínculos o una trayectoria antigua de una fiesta judía que era la Pascua. Se festejaba el 15, bueno, en realidad era el 14 de Nisan, y luego venían los panes ácimos que se habían hecho tan conectada a esta fiesta que prácticamente referirse a una era referirse a ambas. Pero es interesante que la fiesta de la Pascua era una fiesta organizada para el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, con el propósito de recordar la liberación milagrosa, poderosa de Dios de la mano de los egipcios. Dios nos está enseñando en esta historia que nosotros debemos recordar la gran liberación que Dios hizo por su pueblo en el pasado. Cristo ahora va a implementar una nueva ceremonia. Va a culminar. Jesús, hermanos, está entre los dos sistemas. Los elementos simbólicos del sistema hebreo, la economía espiritual, por así decirlo, del sistema hebreo, y la nueva propuesta cuando el Cordero de Dios iba a entregar su vida aquí en la tierra. O sea, Jesús está cerrando, por un lado, un ciclo ceremonial y está abriendo otro ciclo donde se ve el cumplimiento de la vida del Mesías en lugar de ese sistema ritual pasado al pueblo hebreo. Nosotros hoy en día no es que no debemos estudiar esas fiestas, pero sí esas fiestas eran feriados nacionales, días especiales, donde el pueblo entendía y apreciaba y recordaba eventos o momentos que iba a pasar el Mesías cuando él viniese. Jesús ahora cierra ese ciclo. Nosotros recordamos esas fiestas ceremoniales con el objetivo de entender un poquito la importancia que tenía en el Antiguo Testamento estas fiestas, pero ahora Jesús trae nuevas aplicaciones y nuevos ritos para el Nuevo Testamento. Los ceremoniales dejado atrás y ahora viene lo verdadero, el antitipo que reemplaza al símbolo del Antiguo Testamento. Ese cambio es instituido por Jesús de la Pascua, que el apóstol Pablo llama Cristo en nuestra Pascua, a la Cena del Señor. La Cena del Señor generalmente se hace cada 3 meses aproximadamente, y uno a veces se acostumbra y se habitúa. Yo tuve el privilegio de administrar los elementos del rito a la Santa Cena, y es algo extremadamente importante. Yo no sé si eres de participar en la Santa Cena o no, pero Jesús nos enseña acá un par de cosas. Primeramente en la figura de la Santa Cena, el compartir con el hermano es para todos. No importa si tú eres de otra denominación, si no eres bautizado, bautizada, o vas a la iglesia y escuchás por primera vez acerca de la Santa Cena del Señor. Es un rito que vos podés participar. No es para una persona que ya ha ingresado al conocimiento doctrinal. La Santa Cena es un símbolo que representa o nos hace recordar justamente lo que iba a hacer y lo que hizo Cristo por nosotros. El participar es inclusivo y es mundial para todos. No tienes el requisito de conocer la doctrina, ni estar bautizado, ni haber asistido muchas veces a la iglesia. No. Tú puedes llegar por primera vez y escuchar, y si quieres, participas del rito. Este rito, ¿por qué decimos que es para todos? Porque primeramente Jesús lo dice, ¿no? En el versículo 24. Dice, esto es un símbolo que es una entrega para muchos. Dice el pasaje, por muchos es derramada, un nuevo pacto.
El nuevo pacto es la nueva entrega real que va a ser el Señor Jesús de lo que simbolizaba todo el Antiguo Testamento. Y esos muchos, y es lamentable de que muchos no significa de que no es para todos. El sacrificio de Jesús alcanza para todos. Pero la palabra muchos tiene que ver justamente con que va a haber un grupo enorme de este mundo que, pese a que el sacrificio de Jesús los podía beneficiar, podían asirse del sacrificio de Cristo, no quisieron. O sea, las personas deciden si van o no a aceptar, en lugar de entregar su propia vida como pecadores, que la entrega sustitutiva del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, sea por ellos. Sin embargo, mucha gente le va a decir a Dios que no. Cuando uno llega a la iglesia y está el rito de la Santa Cena, es la oportunidad para decirle a Dios: sí, Señor, yo acepto la entrega tuya y quiero participar de esta ceremonia. De hecho, es de panes sin levadura, ¿no? En esta cena la levadura tiene un elemento que representa a la transformación pecaminosa, ¿no? Por eso son panes sin la fermentación de la masa. Y por otro lado es jugo de uva sin fermentar, porque la sangre de Cristo no tiene pecado. La fermentación es una alteración natural de la sustancia. Es interesante que en esta ceremonia estaba por aclararles Cristo a los apóstoles lo que iba a hacer Judas. Era una ceremonia última donde Jesús aprovecha para hablarles. De hecho, Juan abarca desde el capítulo 13 al 17 todos estos capítulos en esta cena lo que habla. Ahí le va a enseñar acerca del Espíritu Santo, le va a enseñar acerca de su segunda venida, va a enseñar acerca de orar, la oración modelo de Cristo. Él les va a dejar el consuelo del Espíritu Santo. Esta es la charla principal que tuvo Cristo. En uno de esos momentos, Marcos nos registra acerca de Judas. Judas iba a traicionar a Cristo. Judas iba a ser el elemento interno del círculo más íntimo de Cristo que iba a ayudar al poder de las tinieblas trabajando en el Sanedrín, en el concilio, para que puedan ir a buscar al Señor Jesús. Y esto es interesante porque Jesús habla y traba una relación muy íntima con Judas en esta ceremonia. Juan capítulo 13 nos habla de que Cristo mismo dio el pan mojado. Se cree que era como una especie de salsa, ¿no? Y lo entregó a Judas, a ese que iba a ser tan beneficiado por el Salvador, fue el que lo entregó. Y esto es algo muy interesante porque Jesús dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dice: ustedes están limpios, aunque no todos. Y esto es algo importante porque por más de que uno esté sucio, puedes igualmente participar de la cena del Señor. El apóstol Pablo nos va a hablar de la otra parte. Un cristiano que participa de una forma incorrecta, dice: juicio come del cuerpo del Señor. O sea, no solamente que pueden participar personas como Judas que no estaban en armonía con el Señor Jesús, sino que además, si un cristiano no es sincero y participa de forma equivocada en su conciencia, está haciendo una participación impía de la entrega que hizo al Señor Jesús. O sea, cuando vos te acercás a la participación de este rito, tenés que hacer un examen de conciencia. Puede ser que ustedes están limpios, pero no todos. Puede ser que sea para ti o para mí. Por eso cuando hay hermanos que por ahí ves vos de la iglesia que no participan, hay que respetarlos. Porque ellos saben cómo están con Dios y a mí me parece muy honesto eso, muy sincero ante Dios. Hay que tener valentía, hermanos, para no ser hipócritas a la hora de participar en la Santa Cena del Señor. Porque nosotros vemos a estos hermanos
y no sabemos cómo están con ellos. El hermano quizás está diciendo, mira, yo prefiero, yo no me puse a conciencia con Dios. Yo prefiero no participar, prefiero estar acá tranquilo escuchando y disfrutando de cómo otros participan, porque no estoy a cuenta con Dios. Antes que participar de una forma deshonesta, mentirosa, jugar con los símbolos de Cristo. Guarda con eso. Jesús ahora no está participando de esta ceremonia. En el versículo 25, Él habla de que esta cena se va a volver a tener cuando Él venga en su segunda venida. Estamos hablando aquí de las bodas del Cordero, ¿no? Va a ser una fiesta tremenda. Ojalá que nosotros podamos entender la persona de Judas en este contexto, y también que podamos entender cómo acercarnos a Dios mediante este rito, esta ceremonia cuando se haga en la iglesia. Por eso yo te aliento a que participes, a que sepas, si eres hermano de iglesia, el cronograma de esta ceremonia, para que puedas participar. Ponte a cuenta con Dios y sal de ese sábado con la conciencia tranquila. Nosotros cuando participamos por ahí con mi esposa, nosotros por ahí recuerdo, ¿no?, cosas que uno hace indebido en la semana, y es el momento para pedir perdón. Es el momento para decir, mi amor, perdóname que te hablé mal esta semana. Yo no puedo participar de esta ceremonia y estar mal con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa. Es un momento para arreglar cuentas. Es un momento para decir, Señor, quiero que me limpies. Quiero que la sangre de Cristo me perdone mis pecados. Quiero que el cuerpo de Cristo pueda yo alimentarme de ese cuerpo. Pueda entender que no solamente de alimento yo vivo, sino que necesito de la entrega que hizo el Señor Jesús para mi vida. Te pido que me perdones, que me limpies, que podamos tener el rito de humildad, de entrega, el lavado de pies y también después el ingerir el pan y el jugo de uva. Vamos ahora a pasar algo que le dijo Cristo a los apóstoles. Jesús fue muy sincero y les dijo en el versículo, van a ver desde el versículo 26, cuando van al Getsemaní, Jesús les va a decir a los apóstoles, miren, ustedes esta noche se van a alejar de mí, van a sentir vergüenza, se van a alejar y me van a abandonar. Y Pedro, ¿no?, ahí en el versículo 29 le dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro se creyó superior. Pedro creyó que él tenía la fortaleza espiritual para decir, yo no voy a caer. Y a veces uno puede también tener esta falsa confianza, no ser presuntuoso y creer que no va a caer. Pero la clave va a venir después, cuando Cristo está en el Getsemaní pasando su peor momento, hermanos. Los poderes de las tinieblas estaban allí y Jesús necesitó de la compañía de sus apóstoles, y especialmente dejó a 8 apóstoles un poquito más retirados en el huerto, y se llevó a 3, esos que habían estado en los momentos más poderosos del ministerio de Cristo, hermanos. Ellos habían visto a la hija de Jairo levantarse, habían visto la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Eran esos 3 apóstoles más cercanos a Jesús, Pedro, Juan y Santiago. Jesús les hace un pedido, dice, me siento muy triste. Cuando usamos la palabra alma, es la vida completa, el ser vivo. O sea, Jesús está diciendo, todo mi ser está angustiado, está triste, está mal. Necesito su empatía,
Necesito su compañerismo, necesito que me acompañen. No les pido que pasen por lo mismo que yo, pero aunque sea oren, manténganse firmes, no decaigan. Y especialmente Jesús ahora va a hablarle a Pedro, ¿no? Jesús hace 3 veces la misma oración. Y esto nos enseña a nosotros algo muy, muy lindo, porque nos habla acerca de la sumisión a Dios. Jesús es un ejemplo de aceptar la voluntad de Dios entregando mi voluntad. Mi voluntad en sumisión a la voluntad de Dios. Dice el Señor Jesús, Padre, y acá usa el símbolo de la copa, ¿no? Como una experiencia, sea buena o mala, de la vida. Padre, si puedes pasar esta copa de mí, pásala. Pásala. 3 veces dice, pero no se haga mi voluntad, sino como tú. Y aquí viene a hablarle a Pedro, ¿no? Del versículo 37. Pedro, ¿no pudiste cumplir lo que te dije en el versículo 31? Tienes que evitar las tentaciones que te vendrán. Solo se evitan con oración y con el velar. Tienes que dedicarte a la oración, Pedro. De lo contrario, el sueño te vencerá. ¿Por qué? Porque dice, las facultades superiores están prestas. Nosotros espiritualmente, mentalmente, sabemos lo que tenemos que hacer, conocemos de la Biblia, la hemos estudiado y hasta sabemos pasajes de memoria, lo hemos como repetido en ciertas circunstancias. El espíritu está presto, la voluntad está allí, pero dice el versículo, las tendencias y los deseos naturales no. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús en esta frase no está justificando tu pecado. Algunos dicen, la carne es frágil, Ezequiel, la carne es débil. Jesús no está diciendo que por eso vas a pecar. Jesús nos está dando una descripción de cómo es la composición nuestra. Nuestra naturaleza es débil y como es débil, tenés que sí o sí trabajar de una forma en particular con ella. ¿Cómo trabajás? Trabajás consagrándote a Dios, orando, sabiendo de que los tiempos a veces nos superarán. Estar en este mundo es a veces tan peligroso que hace que nosotros estemos perdidos. Por eso Jesús dice, tienes que ubicarte espiritualmente. No te pierdas. No descuides tu vida espiritual. Porque podemos decir como Pedro, sí, yo voy a estar, Señor. Yo voy a ir al cielo, ¿cómo que no? Pero Jesús dice, guarda. Guarda porque en los momentos más críticos es donde se puede caer y caer de una forma estrepitosa, como le pasó a Pedro. El Señor Jesús, después de los 3 momentos, las 3 oraciones que hizo, les dijo a los apóstoles, ahora ya pueden estar tranquilos, ya pasó la hora de prueba. Sin embargo, yo escucho los pasos de los que vienen. Levántense ya, dejen de dormir. Y esto indica que Jesús podría haberse escondido en el huerto. No era necesario que Jesús saliese a encontrarse con esa turba satánica que venía. No. Pero esto muestra que Cristo se entregó voluntariamente. Jesús más adelante va a decir, ¿no? A esta turba que vino a tribular a Cristo, a buscarlo con palos.
¿no sabes que puedo pedir más de 70.000 ángeles a mi Padre? Todavía puedo renunciar a la salvación del hombre. Inclusive dice, pero esto tiene que pasar para que la Escritura se cumpla. O sea, yo puedo decir que no. Tengo la libertad de irme. Pero la Escritura se tiene que cumplir porque la palabra de Dios lo había hablado. Jesús estaba haciendo lo que había dicho el Salmo 22, Génesis 22, Isaías 53 y tantos pasajes que hablan del Mesías. Tiene que cumplirse la Escritura porque la voluntad de Dios se cumple por un escrito, está más allá de lo que el hombre plantee, más allá de lo que el hombre quiera. Jesús por eso no se ocultó en la turba. Jesús salió al encuentro y se entregó a la turba satánica que venía ahí. ¿Por qué? Porque Jesús se entregó de forma voluntaria por ti y por mí. Pedro, bueno, aquí Marcos no lo dice, pero Pedro va a hacer algo que va a hacer atacar a Malco. Y le apuntó al cuello, pero como Pedro era pescador, no era soldado, le erró y le pegó en la oreja. Algunos creen que una fuerza invisible salvó a Pedro de cometer una locura por un arrebato en su momento de dolor, de injusticia. Pero Pedro ve a su maestro sanar a este hombre. Esta turba tiene nuevamente pruebas del carácter de Dios en la persona de Cristo. Pero decidieron llevarlo al concilio. Y Jesús, allá en los versículos 53 al 65, nos va a contar acerca del juicio. Un juicio extremadamente mentiroso, donde se trajeron diferentes testigos. No había concordancia en la argumentación de los testigos. No se sabía qué hacer, estaban buscando tiempo. Pero finalmente el sumo sacerdote le habla allí en el versículo 60 y dice, ¿acaso no vas a responder nada? ¿No vas a hablar de todo lo que te están injuriando acá? Y dice la Biblia que Jesús cumplió Isaías 53:7. Se quedó mudo, no dijo nada, quedó callado. Y finalmente el sumo sacerdote llama al Mesías a comparecer ante el tribunal de Dios. Y ahí Jesús va a hablar. Y dice el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Qué tremendo. Pretendió llevar a Cristo a la presencia del tribunal de Dios. Jesús, justicia nuestra. Jesús, nuestra justicia. Él es mi representante ante el tribunal de Dios. Él está ocupando el lugar del pecador. Él está ante la presencia de Dios de forma sustitutiva por ti y por mí. Jesús es el que ocupa el lugar nuestro allí. Y Jesús va a decir dos cosas acerca de él. Primeramente, en el versículo 62 dice, yo soy. Yo soy. Mateo dice, tú lo has dicho. Pero el yo soy de Marcos es sublime. Porque el yo soy era un término usado para el Mesías, para el Dios eterno. Y además dice, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Habla acerca de la entronización de Cristo, el sacrificio de Cristo,
estaba siendo profetizado por Cristo. En este momento se está hablando de que todo el plan de salvación está teniendo éxito como Dios lo había planeado, por más de que la voluntad humana te diga otra cosa. Al inicio del capítulo 14, los escribas, los líderes dijeron no en la fiesta, para que no haya alboroto. Dios dice sí va a ser en la fiesta. El que tiene acá la palabra es Dios, para que se cumplan las escrituras, dijo Cristo. Porque el que tiene la autoridad acá es Dios, no el hombre. Este juicio nos muestra el desequilibrio satánico en la mente de estos hombres, pero por otro lado nos aclara, nos revela de que el que tiene el control es Dios, de que todo se estaba llevando a cabo según la palabra de nuestro Dios. Y la segunda cosa que dice Cristo dice, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Esta segunda cosa que dice Cristo es, ustedes van a ser parte de una resurrección especial. Ustedes van a resucitar antes, un tiempito antes de que yo regrese, y van a ver venir al Hijo del Hombre en su segunda venida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Jesús, pese a que esos hombres que estaban ahí no lo iban a aceptar, Jesús nos deja a nosotros una descripción sublime de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías. Jesús rescató este mundo de las manos del maligno y Él volverá a concretar ese reino en su segunda venida. Y allí los soldados, dice la Biblia, que, antes de los soldados dice que los del concilio dijeron, este hombre ha blasfemado. Y allí dice la Biblia, entonces algunos comenzaron a escupir al Hijo de Dios. Jesús, hermanos, pasó esta vergüenza por nosotros. El cielo entero estaba descargando su justicia en Él. El cielo entero traspasó lo que nosotros deberíamos haber sufrido en Cristo. El cielo te devolvió la dignidad, querido amigo. El cielo me devolvió a mí el valor como ser humano. Porque Satanás y su imperio de tinieblas aquí en la tierra han causado este desastre que vemos hoy en día. Pero en Jesús, toda esta vergüenza que yo debía haber pasado, la pasó a Él. Así como este joven que aparece en los versículos 51 y 52. En vez de dejar todo por Jesús, dejó todo para huir de Él. Nosotros podemos o pagar con nuestra propia vida en el fuego de Dios, o podemos aceptar la redención al Goel, al que va a tomar mi lugar, dándome el rescate, el reemplazo, la sustitución. Y finalmente dice, le cubrieron el rostro, le dieron puñetazos y de forma sarcástica le decían, profetízanos, ¿quién te pegó? Qué atrevidos, ¿no? Qué atrevidos. Y también aprovecharon los guardias a darle bofetada. Este juicio se cree más o menos que se llevó entre las 3 de la mañana y las 5:30 de la mañana. Es la primera parte del juicio del Señor Jesús. Jesús testificó de una forma honesta. Jesús cumplió Mateo 10:32. ¿Cómo debemos hablar ante los gobernantes? El Señor cumplió porque Él fue llevado ante los más importantes de su época, ante los jueces de su época. Él nos enseña que nosotros seremos llevados también ante tribunales y trataremos de hacer lo mejor posible,
La clave está en entregarse al Espíritu Santo. Jesús dijo, no se preocupen de lo que van a hablar, porque el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Jesús nos dio este ejemplo. Paralelamente tenemos a Pedro, a un Pedro debilitado espiritualmente, a un Pedro descuidado, un Pedro que cayó muy feo, muy bajo, un Pedro que se olvidó tanto del aposento alto como en la cena del Señor, se olvidó de su caída, en la cena del Señor, el aposento alto y en el Getsemaní, se olvidó de lo que le dijo Cristo. El Señor le dijo, Pedro, vela, ora para que no caigas. Y la primera vez una criada, el sumo sacerdote, le dice, tú estabas con ellos, yo sé que estabas con ellos. Y Pedro dice, no sé lo que estás diciendo, desconozco lo que estás diciendo. Y luego dice que la criada le dijo otra vez, este es uno de ellos, yo estoy seguro. Y él lo dijo más enfáticamente, no entiendo de qué hablas. Pedro manifestó un bloqueo mental. No dejó que las facultades superiores, como le había dicho Cristo, el Espíritu está presto, hablase por él. Finalmente en el versículo 70 dice, poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Los galileos hablaban un poquito diferente, sobre todo las palabras, las letras guturales, pero yo creo honestamente que después de haber pasado 3 años y medio con Cristo, no era solamente una cuestión de tono, de forma de expresar, sino de hablar de forma semejante a como Cristo hablaba. Tener ese mismo tono de amor, de afecto, porque cuando pasás tiempo con Cristo, Cristo no te deja igual. Se nota, es algo que no se puede ocultar. Y no es que lo haces forzosamente ni de forma hipócrita, sale natural, muy natural. Tú eres muy semejante a ellos, te delata tu forma de hablar. Y Pedro, hermanos, maldijo, juró, no cumplió, se olvidó lo del sermón del monte, no maldecir. Pedro decidió maldecir y jurar en contra de su Señor. Dice la Biblia que allí se escuchó el canto del gallo. Y Lucas dice que Jesús miró a Pedro. ¡Qué mirada! Pedro salió de allí y lloró amargamente. Nosotros podemos caer feo, hermanos. Podemos tomar decisiones terribles en la vida. Podemos llegar hasta haber negado a Cristo. Pero si Jesús te está llamando hoy a arrepentirte, no tomes el mismo camino de Judas. Salió de la presencia de Jesús y dice la Biblia, Satanás entró en él. O habita Dios en tu mente o habita el maligno. Si has caído tan feo como el apóstol Pedro, recordá su historia. El apóstol Pedro es un ejemplo de cómo puede uno ser restituido, restaurado por la gracia de Dios. Ojalá que nosotros podamos estudiar estas escenas finales. Yo te invito a que medites. El video no puede extenderse mucho más, pero son escenas sublimes. Yo te aseguro que vas a ver el pecado de otra forma, vas a ver la misericordia de Dios de otra forma, vas a ver el amor de Dios de otra forma, vas a ver la expansión del Evangelio de otra forma, porque Jesús en estas escenas finales cambia tu esquema pecaminoso.
Jesús lo modifica. Uno no mira su vida pecaminosa de la misma forma. No mira las equivocaciones que ha tenido de forma igual. Porque Cristo, su entrega, transformará tu corazón. Que Dios te bendiga ricamente. Y si Dios lo permite, nos encontramos en algún próximo videito.